Bueno, buenas tardes. Disculpen la interrupción de la clase, pero tuve un problemita y tuve que dejar el video hasta allí. Habíamos quedado en el periodo prepatogénico en la etapa o la fase C de reacción del hospedero. Habíamos hablado ya que la respuesta o reacción del hospedero ante el estímulo de la enfermedad se traduce en cambios orgánicos y funcionales a través de todo el periodo patogénico, constituyendo las etapas evolutivas del curso normal de la enfermedad, y que se sucedían varias etapas dentro de la reacción del hospedero, y que la primera eran los cambios tisulares. Recuerden que se producen a cambios en los tejidos, alteraciones de tipo bioquímica y fisiológica, y otras, y que son reacciones de tipo morboso que producen un efecto negativo en el tejido, en el organismo, en la célula del individuo. Allí quedamos, ¿ok? Ya en la segunda fase del periodo prepatogénico son los signos y síntomas del paciente. Aquí realmente es el inicio de la etapa clínica, cuando aparecen los signos y síntomas de la enfermedad. Claramente reaparecen en esta fase, y aquí va a haber una línea imaginaria que la describe muy bien Clark en el gráfico que vamos a ver al final, que es denominada horizonte clínico, que es una línea que separa la etapa clínica de la etapa preclínica, o la etapa antes de que comiencen los signos y síntomas de la enfermedad. Luego, recapitulando, recordemos un concepto claro de lo que es los niveles de prevención de salud, y estar claro que son medidas, ¿ok? Son medidas destinadas no solo a prevenir la enfermedad, sino también a la reducción de los factores de riesgo de obtener, o para detener, mejor dicho, su avance, y atenuar un poco las consecuencias de esa enfermedad. Esa es la definición según la Organización Mundial de la Salud de 1978, esta definición, y es lo que se requiere para que en esos niveles de prevención tratar de disminuir los efectos en ese binomio salud-enfermedad a favor del hospedero sano. Y aquí surge el concepto de atención primaria en salud, el APS, que ustedes han investigado mucho, sobre todo han escuchado hablar de él porque ustedes están en funciones de trabajo de... Y la atención primaria en salud se define, según la Organización Mundial de la Salud, como la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos de una comunidad mediante su plena participación. Es clave la participación, y a un costo que la población pueda soportar en todas y cada una de sus fases o de sus etapas del desarrollo de la atención primaria en salud, con un espíritu de autorresponsabilidad dentro de la comunidad y autodeterminación. Y esto, me detengo en este concepto de la Organización Mundial de la Salud, ya que es la segunda etapa que ustedes van a poner en práctica en el trabajo de campo de análisis de situación de salud. Es esto, el contacto con la comunidad, la participación de la comunidad con ustedes como equipo de salud, buscando los diferentes factores que influyen en la salud de la población, y buscar pues alternativas que puedan viabilizar la solución de cada uno de estos factores. Aquí entra entonces también que deben conocer los niveles de prevención. Ya habíamos, recapitulando en la primera parte de la clase, donde interrumpí, ya habíamos hablado de esos dos momentos que tiene los niveles de prevención, que el primer momento sucede en el ambiente, que es antes de que el hospedero sano se contagie o infecte de la enfermedad.
Y un segundo momento cuando ya el individuo, el hospedero sano, pasa a ser un hospedero enfermo y que generalmente marca el inicio del periodo patogénico. Ya lo habíamos hablado en la primera parte de la clase. Y aquí tenemos pues aparición de los niveles de prevención de Clark y Level. Recuerden estos dos científicos epidemiológicos que dieron un salto importante en 1965 en cuanto a la multicausalidad de la enfermedad. Pasó a ser de una sola causa biológica a múltiples causas que generan la enfermedad. Y aquí entonces ellos determinan la prevención primaria, o sea, la primera intervención, de acuerdo al gráfico que vamos a ver en lo último, lo voy a explicar, la prevención primaria y estas medidas que se toman en el periodo prepatogénico se persiguen promover un estado óptimo de salud. Recuerden, la prevención primaria es en el periodo prepatogénico, antes de que el individuo se enferme. O sea que la actuación del equipo de salud es en el campo, en el medio ambiente que rodea al individuo o a la población en estudio, ¿ok? Entonces, el objetivo o se persigue es conseguir un estado óptimo de la salud, protegiendo al individuo, al hospedero, contra el agente causal que forma la triada ecológica, que ya mencionamos también en la primera parte de la clase, y establecer barreras contra los factores ambientales que se agrupan en los niveles, en dos niveles. Entonces, esta prevención primaria va a tener dos niveles. Primero, aquí está en la lámina identificada con la letra A mayúscula, que es el fomento de la salud. Es la actuación en el primer nivel de prevención, el fomento de la salud, y esto consiste en aplicar medidas generales para mantener o mejorar la salud general y el bienestar del individuo, ¿ok? En este caso, desde el punto de vista epidemiológico, del hospedero en este caso sano porque no ha tenido contacto con la enfermedad. La familia y la comunidad en sí, la labor no es específica contra ninguna enfermedad, sino que esa labor en el primer nivel de salud va dirigida a evitar todo tipo de enfermedades. Los objetivos del fomento de la salud es primero crear las condiciones necesarias y más favorables para resistir el ataque de la enfermedad. El segundo objetivo es aumentar la resistencia del individuo y colocarlo en un ambiente favorable a su salud. Y por último, crear un ambiente desfavorable a la enfermedad, pues a los agentes causales que producen la enfermedad. Y aquí, en este primer nivel de atención primaria, vamos a tener que tomar medidas como equipo de salud y como comunidad, porque el objetivo, ya les dije cuando inicié el video, que en 1978 con la 30 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en Alma-Ata, generalmente la ciudad de Alma-Ata en Alemania, las medidas que se discutieron para el fomento de la salud en el primer nivel de de prevención primaria es la educación sanitaria como base de estas medidas preventivas. Segundo, una alimentación y un estado nutricional que tiene que ser adecuado para el individuo, para que así el crecimiento y el desarrollo del individuo y otros estados fisiológicos sean óptimos en ese desarrollo. Tercero, las condiciones adecuadas para un óptimo desarrollo de la personalidad, tratar de que el individuo tenga las condiciones necesarias para que su personalidad se desarrolle en lo más óptimo posible en su población o comunidad. También la cuarta medida es que los gobiernos, actuando en cada uno de los países que participaron en esta cumbre de la Organización Mundial de la Salud en 1978, era que debían adecuarse la vivienda o que los gobiernos tratarán de adecuar viviendas óptimas, además de la recreación de esos grupos poblacionales y las condiciones agradables que debían tener estas familias en el hogar y por supuesto en el medio de trabajo. La quinta era la educación sexual y el consejo premarital, que es importante para prevenir una serie de enfermedades que son conocidas como infecciones
las ITS, infecciones de transmisión sexual, y el consejo marital para que las parejas tuvieran la formación ideal para evitar pues estas consecuencias de la sexualidad. Sexto, tenemos los exámenes de salud periódicos a grupos aparentemente sanos. Es necesario que los individualmente o poblacionalmente se hagan exámenes de salud de control para adelantarnos al individuo enfermo. Y por último, los estudios de genética también propusieron en esta Asamblea de la Organización Mundial de la Salud con el fin de poder aumentar la variedad y la producción de plantas y animales para así tener más y mejores alimentos. Vean que estas medidas que se tomaron en la Organización Mundial de la Salud en el año 1978 realmente en la actualidad son un poco utópicas, ya que las condiciones de los países latinoamericanos y del mundo están atravesando una crisis económica, política y social que trae como consecuencia el desmejoramiento de todos estos aspectos que se tomaron en cuenta en la asamblea, en la número 30 de la Organización Mundial de la Salud en Alma-Ata. Luego viene el nivel de prevención o la fase de prevención en la prevención primaria, que en la lámina está señalizada con la letra B mayúscula, que es la protección específica. Y aquí las medidas pretenden proteger al individuo específicamente contra un grupo de enfermedades antes de que sea atacado por el agente causal. Es como colocar barreras para interceptar las causas antes de que llegue al hospedero. Y aquí hacen su aparición importante en décadas del último milenio 2020 y el inicio del 2021, las vacunas, las inmunizaciones son elementos que dan protección específica contra las enfermedades en los niños. Y los objetivos que se pretenden en la prevención primaria, en la protección específica, que es parte de la prevención primaria, es proteger específicamente contra determinadas enfermedades y proteger con métodos positivos, comprobados y de eficacia mensurable, medible, pues, como las vacunas. Y por ende, en esta etapa se tomaron medidas de prevención, por eso es que el eslogan que se dio allí fue Salud para Todos en el año 2000, sin embargo, las metas no fueron alcanzadas notablemente en ese milenio, ¿ok? Entonces, las medidas a tomar son las inmunizaciones específicas, aumentar la cobertura de vacunaciones en niños, ¿ok? Y en adultos también, además de la adecuada higiene personal, es una rama importante, mejorar las condiciones de higiene de cada una de las personas, además el saneamiento ambiental, que es algo que es gubernamental, los gobiernos locales, que son los encargados del saneamiento ambiental, deberían hacer esfuerzos e inversiones financieras para mejorar las condiciones de vida del ambiente. La cuarta medida que se aprobó allí fue la protección contra los peligros del trabajo, las enfermedades ocupacionales, las enfermedades del trabajo, que había que dotar a los trabajadores de un medio de trabajo propicio para evitar pues enfermedades del trabajo. También la protección contra los accidentes, ya que en esa etapa los accidentes de tránsito y de todo tipo eran muy abundantes a nivel del mundo. Necesariamente pasa esto por las medidas de que los nutrientes esenciales estén disponibles a los grupos poblacionales en cantidades y calidad suficiente para mejorar su desarrollo y evitar pues las enfermedades. El sexto es la protección contra factores cancerígenos. Recordemos las campañas que se hicieron en contra del consumo de tabaco, de alcohol, etcétera, etcétera, que son elementos cancerígenos para el individuo. Entonces, la protección pasa por promoción de la salud en estos grupos de riesgo que consumen droga, tabaco, etcétera, alcohol, etcétera, etcétera. Y por último, la protección contra los alérgenos ambientales, que había que hacer un esfuerzo conjuntamente con los gobiernos locales
regionales y nacionales, y la población, la comunidad, en disminuir estos alérgenos en el medio ambiente. Hasta allí llega lo que es la prevención primaria. Luego pasamos a lo que es la prevención secundaria, y en ella la enfermedad ya está originada. Recuerde que en la prevención primaria todavía no se ha originado la enfermedad. Es el primer tiempo de la historia natural de la enfermedad, donde aunque estemos interactuando con la tríada ecológica, que está interactuando con el ambiente, donde están los factores que pueden producir enfermedad, todavía no ha ocurrido la enfermedad, y solamente en la prevención primaria. Y recuerden que les dije que esta es una pregunta del examen, ¿ok? Entonces la prevención secundaria, en ella la enfermedad ya se ha originado, ya el hospedero sano pasó a un hospedero enfermo, ya que el agente causal invadió el organismo y produjo la enfermedad, el estímulo de la enfermedad. Este periodo pertenece, ya les dije, al segundo periodo de la historia natural de la enfermedad, que es el periodo patogénico. Ya el hospedero ha reaccionado ante el estímulo de la enfermedad, por lo que las medidas van dirigidas a interrumpir el curso normal que va a seguir esa enfermedad en el hospedero, como el diagnósticar y tratar precozmente, rápidamente la enfermedad en estos grupos poblacionales. Y esto es parte del tercer nivel, evitar que la misma avance y que continúe deteriorando al individuo, ya es parte del cuarto nivel de prevención. Recapitulando entonces, en la prevención primaria, vamos atrás, ya estamos en la secundaria, pero vamos atrás. En la prevención primaria, recordemos que son medidas a evitar la aparición de una enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos actuando en el medio ambiente antes que se produzca la enfermedad, en el periodo prepatogénico, ¿ok? Mediante el control de los factores de riesgos causales y los factores predisponentes o condicionantes que vimos en la última clase de los factores de riesgo, ¿ok? Y lo más importante que hablamos en la prevención primaria fue la promoción de la salud, la educación para la salud, la protección específica y los factores de riesgo en el ambiente. Entonces, continuando con la prevención secundaria, ya habíamos dicho que en la prevención secundaria ya estamos en el periodo patogénico, ya el individuo, el hospedero, está enfermo, ¿ok? Entonces, el estímulo a estas medidas de diagnóstico y tratamiento precoz, les dije, en la enfermedad son importantes aquí en la prevención secundaria, evitando que la enfermedad avance y continúe afectando al individuo. Y las fases de la prevención secundaria, al igual que la primera, tiene su fase. La primera, que es la A, determinada allí en la lámina de exposición, que la letra A, que es el diagnóstico precoz y de tratamiento inmediato. Y aquí el equipo de salud tiene que detectar la enfermedad en lo más pronto posible, y el diagnóstico y el tratamiento inmediato de esa enfermedad. La prevención consiste en identificar y tratar lo más pronto posible esas enfermedades detectables en el individuo, que no fueron evitadas en el periodo prepatogénico cuando actuamos en el ambiente, ¿ok? Porque no se aplicaron o fueron ineficaces las medidas tomadas en el nivel de atención anterior, el nivel de prevención anterior, que es el nivel primario. Los objetivos de diagnóstico y el tratamiento precoz en la prevención secundaria pasa por, primero, curar y detener el proceso de la enfermedad. Segundo, prevenir la aparición de enfermedades transmisibles, sobre todo estas, porque nos traen consecuencias en problemas de salud pública en la contaminación de la población muy rápidamente. Tercero, prevenir las complicaciones y secuelas que dejan estas enfermedades es una tarea también de la prevención secundaria y del objetivo del diagnóstico y tratamiento precoz. Y por último, prevenir una incapacidad prolongada. Ya que se produce la enfermedad, vamos a evitar que el paciente o el individuo quede con secuelas propias de esa enfermedad. Es indispensable hacerlo. En esas medidas del diagnóstico, las medidas que hay que tomar en cuanto al diagnóstico y tratamiento precoz en la prevención secundaria, primero tenemos descubrir casos de enfermedad en los primeros estadios. O sea, se quiere que no es encontrar la enfermedad en estadios ya avanzados, sino en el momento de inicio de esa enfermedad.
Luego tenemos descubrir casos individuales en grupos de población, detectar en la población los casos individuales para evitar que se propaguen al resto de la población. Tercero, el estudio de grupos para detectar la enfermedad, los exámenes periódicos, que son muy importantes, selectivos a ciertos grupos poblacionales, y el tratamiento inmediato y adecuado de los casos descubiertos en esa población. La segunda etapa o fase de la prevención secundaria señalada en la lámina como letra B mayúscula es la limitación del daño, que ya es parte del cuarto nivel del Level Clark. Ya lo vamos a ver en la lámina. Este se diferencia del anterior en que el diagnóstico se ha hecho tardíamente. La enfermedad se diagnosticó tardíamente y el tratamiento se hizo tardíamente, debido a que a la falta de conocimiento de la enfermedad, de quien trató esa enfermedad, o que el paciente recibió una asistencia cuando el proceso está muy avanzado, cuando la enfermedad estaba muy avanzada. Se debe procurar, cualquiera sea el estadio en que se encuentre el proceso de enfermedad en ese individuo, limitar el daño que puede provocar esa enfermedad que está causando pues la enfermedad en el individuo o que está afectando al organismo humano. Los objetivos de la limitación del daño en la prevención secundaria pasa por evitar un mal mayor. Hay que hacer todo el esfuerzo del equipo de salud para que se produzca un mal mayor. Un ejemplo de ello es evitar que un diabético tipo 2 llegue a un pie diabético, por ejemplo. Y esas son las medidas necesarias a tomar. Prevenir o demorar las consecuencias de una enfermedad clínicamente avanzada. Y las medidas que podemos tomar aquí en la prevención secundaria en cuanto al daño, a la limitación del daño, es primero el tratamiento adecuado para impedir un estadio más avanzado y evitar complicaciones y secuelas de esa enfermedad. Y segundo, proveer facilidades para limitar el daño y prevenir sobre todo la muerte del paciente, del individuo. Recapitulando ya en la prevención secundaria, que es la prevención que está destinada al diagnóstico precoz, ya le dije, al tratamiento inmediato de la enfermedad incipiente. Cuando hablamos de enfermedad incipiente, es una enfermedad que está en los primeros estadios de inicio, y en ese momento es que debemos diagnosticar y tratar inmediatamente, o sea, sin que haya manifestaciones clínicas aún. Y las estrategias que hay que tomar en la prevención secundaria, ya resumiendo, es comprende las acciones en consecuencia del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Ya lo había dicho, pero recapitulamos para que se les quede algo. Segundo, la captación temprana de los casos y el control periódico de la población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas de la enfermedad. Esto quiere decir, por ejemplo, hacer jornadas de despistaje de hipertensión arterial en la toma de tensión en la población, o también hacer jornadas de glucometría para detectar casos posibles de hiperglicemia o diabetes mellitus. Hasta aquí la prevención secundaria. Luego pasamos a una tercera prevención, que es la prevención terciaria, y es cuando la enfermedad ya ha evolucionado, ya los síntomas han llegado a secuelas, a complicaciones, a veces a discapacidades en el individuo. Hasta los últimos estadios ha llegado la enfermedad entonces, y es parte del periodo patogénico todavía. Es posible usar medidas que eviten la incapacidad total o la muerte de ese individuo que tiene la enfermedad. Y la única forma es a través de la rehabilitación. La rehabilitación es la piedra angular de la prevención terciaria, porque ya es la parte final del periodo patogénico, y es lo que tenemos es que tratar de evitar que se produzca un daño mayor. La rehabilitación es parte del quinto nivel de Level-Clark, de prevención de Level-Clark, y estos momentos se persiguen evitar que esa persona que sufrió la enfermedad sufra una discapacidad total, una vez que se han presentado las lesiones anatómicas y funcionales que produjeron el estado patológico. Luego tenemos los objetivos que perseguimos cuando damos rehabilitación a ese individuo que fue afectado por una enfermedad. Este es parte de la prevención terciaria, y esos objetivos son
tratar de reintegrar al individuo como factor útil a la sociedad, tratar de que ese individuo, a pesar de las discapacidades o los daños que sufrieron la enfermedad, le quede pues un potencial útil que pueda ser utilizado en la sociedad para bien. Segundo, obtener el máximo uso de las capacidades residuales, o sea, tratar de que esas capacidades que quedaron allí en ese individuo con discapacidad sean utilizadas en la sociedad, esas capacidades residuales. Cuando hablamos de capacidades residuales son las capacidades que quedan después del padecimiento de una afección o de una enfermedad. Y tercero, evitar que el individuo se convierta en una carga permanente, primero para él mismo, segundo para su familia y tercero para la sociedad. Y por eso es importante aquí la rehabilitación psicológica del individuo que haya padecido esta enfermedad. ¿Qué medidas debemos tomar entonces en la rehabilitación de la prevención terciaria? Primero, hay que darle facilidades como equipo de salud y como entes gubernamentales, facilidades en las instituciones de salud, en los hospitales, ambulatorios, etcétera, etcétera, y en la misma comunidad y en la empresa o industria donde trabajaba ese individuo, hay que darle facilidades para el reentrenamiento, reentrenarlos nuevamente y educarlos para en este caso por su discapacidad, con el fin de obtener el máximo uso de las capacidades residuales de ese individuo. Segundo, la educación al público y a la empresa o industria donde trabajaba ese individuo, esa persona, para que controle o para que, según las leyes vigentes, en el caso de Venezuela, contrate a las personas con estos problemas de discapacidades. Tercero, hay que darles máximas facilidades de empleo a estos compañeros que pasaron por esta enfermedad y que les quedó una discapacidad notoria, ¿no? Pero en el caso de Venezuela, la legislación vigente protege al 20%, compromete a las instituciones, a las empresas, a las industrias, a que deben emplear un porcentaje de discapacitados para su facilidad de insertarse nuevamente a la sociedad. Ubicación selectiva, es importante que cuando un jefe de personal o una empresa o una institución le dé el puesto de trabajo en una ubicación que sea selectiva, que donde esas capacidades residuales que quedaron en él puedan ser pues útil en ese puesto de trabajo. Quinto, la terapia ocupacional, la psicología es importante, tanto al individuo como a su familia, como a grupos poblacionales que tienen relación con estos discapacitados. Y la sexta es el marco jurídico, que ya lo hablamos. Las personas con discapacidad tenemos que seguir mejorando su base jurídica para seguir pues apoyándolos en esa noble tarea de reinsertarse a la sociedad con esa discapacidad que dejaron por productos de la enfermedad. Entonces, recapitulando, la prevención terciaria podemos definirla o se refiere a las acciones relativas a la recuperación de la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico, tratamiento y rehabilitación física y psicológica y social del individuo, en caso de que el individuo, después de padecer la enfermedad, quedó con una discapacidad de invalidez o secuelas, buscando reducir de este modo las mismas. Y las estrategias que ya habíamos hablado era rehabilitación del daño y reintegración de este individuo a la sociedad. Para terminar, pues, lo que es la clase referente a los niveles de prevención, aquí está la historia natural de la enfermedad en esta lámina, está pues la relación con lo que es el periodo patogénico antes de la enfermedad y el curso de la enfermedad en el periodo patogénico. Vemos que antes de la enfermedad la interactuación es la tríada ecológica. Ahí tenemos las balanzas que les hablé al principio de la clase,
donde está en una parte del plato de la balanza el agente causal, llámese bacteria, virus, hongo, parásito o un agente alérgico, y en el otro plato de la balanza se coloca al hospedero, en este caso sano, porque él va a estar interactuando con estos factores de riesgo, pero aún no se ha producido la enfermedad. Y el que da el balance de esa balanza es el medio ambiente, que habíamos dicho que podría ser medio ambiente físico, biológico, cultural, etcétera, etcétera. Una vez que se produce en el medio ambiente el estímulo de la enfermedad, vemos que ese periodo patogénico tenemos que tener medidas preventivas como el fomento de la salud y la protección específica a través de la vacunación de los niños y adultos, y es lo que corresponde a la prevención primaria en los niveles de prevención. Luego, el individuo ya estuvo en contacto con los factores que generan la enfermedad, ya pasa del periodo prepatogénico al periodo patogénico, porque hay manifestaciones clínicas de la enfermedad. Empieza primero una enfermedad incipiente, que es el periodo de latencia primero que da ese microorganismo o ese agente nocivo que produce la enfermedad. Entonces, en esa interacción da el estímulo de la enfermedad al huésped sano para pasar a ser un huésped enfermo. Y es la etapa subclínica, primeramente, ahí vemos la línea roja, que es el horizonte clínico que le había dicho, que separa la parte subclínica de la etapa clínica, porque la etapa clínica ya el paciente manifiesta sus signos y síntomas de la enfermedad. Y primeramente se inicia con un periodo prodrómico, luego aparecen los signos y síntomas, que ya es la etapa clínica en sí. Luego viene el defecto o daño de esa enfermedad, que puede llevar a la curación, puede llevar a la cronicidad, puede llevar hasta la muerte, pues, ¿ok? Y eso corresponde, ya les dije, al periodo patogénico. Y aquí las medidas preventivas de la prevención secundaria, primero, es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno e inmediato y la limitación del daño. Luego viene la prevención terciaria, que ya el individuo ya padeció la enfermedad y dejó secuelas y daños en él, y entonces viene el proceso de prevención, que es la rehabilitación, y es lo que es parte de la prevención terciaria. Entonces, como ven ustedes, estos son los niveles de prevención, muy importante que ustedes lo manejen, sobre todo en el contacto con la comunidad, en el trabajo de campo, el análisis de situación de salud de cada una de sus comunidades. Y vamos a relacionarlo ahora entonces con los niveles de atención, que es un poquito más complejo, porque en las últimas 2 décadas, el país viene en la transición de pasar de un modelo de niveles de atención a otros niveles de atención, como es el programa de Barrio Adentro, que todavía no ha madurado en la conformación de la administración sanitaria de estas instituciones. Por eso, pues, vamos a empezar con lo que es una definición de lo que es los niveles de atención, y se dice que es una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Todo este esfuerzo va dirigido a satisfacer las necesidades de la población. Todo el esfuerzo del equipo de salud va destinado a eso, a satisfacer las necesidades de la población. Está formada, el nivel de atención está formado por un conjunto de establecimientos de salud con niveles de complejidad necesarias para resolver con eficacia y eficiencia las necesidades de la población en cuanto a salud. Constituye una de las formas de organización de los servicios de salud, en la cual se relaciona con la magnitud y la severidad de las necesidades de salud de dicha población. Y la clasificación de los niveles de atención va a ser, primero, el primer nivel de atención, es el que está más cercano al pueblo, a las comunidades, a la población, y es el nivel de primer contacto del paciente. El paciente generalmente primero va
a la institución de salud más cercana, en este caso los ambulatorios rurales o ambulatorios urbanos, ¿ok? También en la transición, pues los consultorios de barrio adentro. Dicen que en este primer nivel se resuelven el 85%, óigase bien, el 85% de los problemas de salud de la población. Entre ellos tenemos los ambulatorios rurales, los urbanos, los consultorios de barrio adentro, ya lo dije. Luego viene un segundo nivel de atención, y aquí son establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, en pediatría, en ginecología, en obstetricia, en cirugía general y en psiquiatría en algunos, porque no en todos, hay departamentos de psiquiatría. Y este nivel de atención, el segundo nivel, se dice que resuelve el 10% de los problemas de salud de la población. Véase que es en orden la sistematización que dice el concepto, el ordenamiento. Es como un embudo en sentido contrario, donde las enfermedades van permeándose a través de ese embudo y va llegando a los niveles superiores menos gente, ¿ok? Porque el 85% fue resuelto a nivel del primer nivel de atención. Y entre ellos están los hospitales tipo 1 y 2, el hospital de Chivacoa, Yaritagua, Nirgua y Bolívar, ¿no? Que son hospitales del segundo nivel de atención. Y por último, el tercer nivel de atención, que se reserva para la atención de problemas relevantes. Es el receptor de referencia de patologías complejas que requieran procedimientos especializados y de alta tecnología y que resuelven el 5% de los problemas de salud de una población, como en el caso del Hospital de San Felipe, en el estado de Yaracuy. Es el Hospital de San Felipe la última referencia, donde lo que no se puede solventar en el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención recae sobre el tercer nivel de atención, en el caso de Yaracuy, el Hospital de San Felipe. ¿Okay? Bueno, y para culminar ya esta clase, vamos a ver esta diapositiva, que es el cuadro comparativo entre el nivel de atención y de prevención. Vean que en la primera columna están los niveles de atención, en la segunda columna están los niveles de prevención, en la tercera columna están los objetivos y en la cuarta columna están clínicamente cómo se encuentra el paciente. En los niveles de atención, en el primer nivel vemos que los niveles de prevención se relacionan con la prevención primaria. O sea que todo nivel del primer nivel, como los ambulatorios rurales y urbanos, son para atender la prevención primaria. Una de las cosas que yo critico en la actualidad del ministerio es que no ha podido regularizar eso. Yo veo que en los ambulatorios rurales se está haciendo más medicina curativa y lo menos que se hace es atención del primer nivel. Y el primer nivel, ya recuerdan ustedes que es promoción de la salud, inmunizaciones, educación sanitaria en las escuelas, en todas las instituciones que podamos impactar como equipo de salud. Luego, en el segundo nivel, vamos a ver que coincide con la prevención secundaria, el nivel de prevención secundaria. Y aquí donde se hace el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, y aquí es el periodo prepatogénico, el primer nivel es el prepatogénico y aquí estamos, ya en el segundo nivel estamos en el periodo patogénico de la enfermedad, donde lo que se requiere es que cuando la enfermedad esté incipiente, podemos detectarla, diagnosticarla y tratarla eficazmente. Y en el primer nivel y prevención primaria, la persona está sana, pero recuerden que es el periodo prepatogénico, la persona está en el ambiente, y el patogénico ya la persona tiene signos y síntomas de la enfermedad y ya ha comenzado realmente la etapa clínica de la enfermedad. Y por último, el tercer nivel, que se relaciona con la prevención terciaria, donde se hace rehabilitación y reintegración a la sociedad de ese individuo que quedó con discapacidades importantes en salud, y clínicamente se persigue limitar el daño que pueda haber o no, y esos signos y síntomas como secuelas que quedaron posterior al padecimiento de la enfermedad.
Espero que esta clase les sea de buen provecho. Ya saben, los niveles de atención es una necesidad actualmente en reorganizar los sistemas de salud que prestan el servicio, porque el objetivo de las instituciones de salud es solventar las necesidades de salud que tenga una población. Y mientras estemos desorganizados, cuando en el primer nivel de atención se presta nada más medicina curativa, ahí estamos desviándonos completamente del objetivo de lo que es los niveles de atención y de prevención de salud. Así que, compañeros, les toca a ustedes en el contacto con la comunidad, en sus sitios de trabajo, promover la reorganización de tanto los niveles de atención como los niveles de prevención en salud. Muy buenas tardes y hasta la próxima clase.